Bienvenidos, estudiantes de la asignatura Costos y Presupuestos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En la sesión de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 1, aplicar conceptos básicos de contabilidad de costos en empresas manufactureras, comerciales o de servicios. Para eso nos apoyaremos de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 2, comprendiendo los principios de contabilidad general. Aprenderemos a identificar los elementos de los estados financieros con criterios contables, a construir el balance general con información financiera y a construir el estado de resultados con información financiera. Recordemos entonces que nosotros ya tenemos un acercamiento a los estados financieros básicos. En la sesión anterior conocimos el balance general. El balance general es un estado financiero que refleja esa situación económica y financiera de la empresa en un momento dado. Se compone de tres cuentas que ya conocemos: activos, pasivos y patrimonio. El balance general, como vimos en la clase anterior, es una herramienta muy importante que nos va a ofrecer información básica de la empresa a simple vista. Este documento no nos va a informar la variación a lo largo de un periodo de tiempo, sino la situación en un momento dado, en el momento para el cual lo realicemos. Podemos entenderlo entonces como una fotografía de la estructura económica y financiera en un momento, que normalmente es al final del año. La estructura básica del balance general se compone de activos corrientes y activos no corrientes que suman el total de los activos. En el lado derecho tenemos pasivos corrientes, pasivos no corrientes que suman el total de los pasivos y por último el patrimonio. Recordemos que acá podemos visualizar la ecuación contable. Activos corrientes más activos no corrientes es igual a pasivos corrientes más pasivos no corrientes más el patrimonio. Tenemos entonces la estructura básica de un balance general. Recordemos cuáles cuentas vimos en nuestra sesión anterior, cuáles son nuevas y preparemos las dudas que tengamos acerca de la estructura para nuestra próxima sesión sincrónica. El otro estado financiero que vamos a aprender a analizar es el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero que nos presenta la información relevante de todas las operaciones que fueron desarrolladas por una entidad durante un periodo de tiempo determinado. Nos permite conocer la situación de la empresa en términos de ingreso y egreso. Y la diferencia que se presenta entre ingresos y egresos la vamos a denominar ganancias o pérdidas según sea el caso. Nuestro estado de resultados va a estar compuesto de ingresos, costos, gastos y utilidad neta. Vamos entonces a aprender a diferenciar entre el concepto de costo y el concepto de gasto. Nosotros definimos como costo al desembolso de dinero que realizamos para la fabricación de productos o la prestación de servicios que sean propios del ejercicio del negocio. Gastos, por su parte, es el dinero que la empresa utiliza para llevar a cabo las actividades ordinarias. La diferencia principal entre costo y gasto es que cuando nos referimos al costo, nos referimos a la inversión necesaria para producir un producto en particular, mientras que el gasto va a ser ese desembolso de dinero que hacemos para realizar una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto. Es decir, el costo está plenamente relacionado con el proceso productivo y el gasto está relacionado a las actividades que son necesarias para la producción de dicho producto, pero que no necesariamente hacen parte del proceso.
En la estructura básica del estado de resultados tenemos como primer rubro las ventas o los ingresos y a esas ventas le restamos el costo de la mercancía vendida. Para conocer el costo de la mercancía vendida vamos a tener en cuenta la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Al hacer esa operación de venta menos el costo de la mercancía vendida, obtenemos la utilidad bruta. Tenemos otro rubro de gastos de administración y ventas que se compone de salarios, gastos de papelería y cafetería y gastos de mercadeo, ventas y publicidad. A la utilidad bruta le restamos los gastos de administración y ventas y obtenemos la utilidad operativa. Tenemos también unos gastos financieros que son aquellos resultado de tener obligaciones bancarias y ahí tenemos los intereses y los gastos bancarios. A esa utilidad operativa le restamos los gastos financieros y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Con base en esta utilidad calculamos, de acuerdo al porcentaje asignado por ley, los impuestos y finalmente obtenemos la utilidad neta. Uno de los principales objetivos del estado de resultados es evaluar la rentabilidad que tengan las empresas. Y cuando nosotros nos referimos a rentabilidad, estamos midiendo la capacidad de generar utilidades, optimizando los recursos de manera que al final del ejercicio se obtengan más recursos de los invertidos. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, hablamos de esa porción de dinero que le vamos a devolver a los accionistas por haber invertido en nuestra empresa. Vamos a ir analizando una a una las cuentas que componen nuestro estado de resultados. Iniciamos con los ingresos. Los ingresos generalmente van a provenir de las ventas, es decir, la comercialización de bienes o servicios. Ventas será siempre el primer dato de cualquier estado de resultados y se refiere entonces a los ingresos totales que percibimos por vender en ese periodo de tiempo concreto. Vamos a realizar este ejemplo y suponemos para eso dos empresas diferentes. La primera es la empresa Vaquita Feliz, que comercializa en el año 100 galones de yogur a un precio individual de 4.500 pesos. ¿Cuántas son las ventas de esta empresa? Por otro lado, tenemos la empresa Textiles S.A., que comercializa durante el año 30 camisas con un precio individual de 30.000, 20 pantalones con un precio individual de 24.000 y 100 jeans con un precio total de 1 millón. ¿Cuántas son las ventas de esta empresa? Vamos entonces a calcular cada una de las ventas de la empresa Vaquita Feliz y de la empresa Textiles S.A. Para conocer el valor de las ventas de la empresa Vaquita Feliz, vamos a realizar la siguiente operación. Los 100 galones que ellos comercializan, multiplicados por 4.500, que es el precio de cada galón, nos da un valor total de 450.000. Por lo tanto, las ventas de esta empresa son 450.000 pesos. Para la empresa Textiles S.A. tenemos una variación y para hallar sus ventas hacemos la siguiente operación. 30 camisas por un valor individual de 30.000 nos da un valor total de 900.000, 20 pantalones por un valor individual de 24.000 nos da un valor total de 480.000 y 100 jeans tienen en total un valor de 1 millón de pesos. Las ventas de esta empresa serán entonces los 900.000 más los 480.000 más el millón, para un total de 2.380.000 pesos. El siguiente rubro del estado de resultados es el costo de la mercancía vendida. Los costos de la mercancía vendida van a incluir todos los costos que estén asociados a la producción del bien que nosotros vamos a comercializar. ¿Cuánto es el costo que le genera a la empresa ese producto que va a vender? Y va a estar conformado generalmente por materia prima,
mano de obra y costos indirectos de fabricación. Tenemos que también conocer la depreciación, y es que la depreciación es una figura contable que nos permite el gobierno o que nos avala el gobierno con el objetivo de presentar un beneficio tributario debido al desgaste que presentan los activos fijos depreciables. Y ese desgaste se produce por su proceso productivo, es decir, cada que nosotros utilizamos una máquina para producir el bien que comercializamos, esa máquina se está desgastando. Es importante comprender que la depreciación se registra, pero no significa un desembolso de dinero. Es decir, si nuestra maquinaria para el periodo siguiente vale 100 pesos menos por la depreciación, eso no significa que yo deba pagarle esos 100 pesos a alguna persona. Lo registro, pero no lo desembolso. La depreciación como figura contable nos permite disminuir el monto de los impuestos, con lo cual la empresa va a tener un ahorro que le permite tener reposición de ese activo que sea desgastado. Vamos a continuar con nuestro ejemplo. La empresa, La Vaquita Feliz, tiene asociados los siguientes costos. Materia prima 10.000, mano de obra 7.500 y costos indirectos de fabricación es el 2.5% de los costos de materia prima. ¿Cuántos son los costos de la mercancía vendida para La Vaquita Feliz? En la empresa Textiles S.A. tenemos asociados los siguientes costos. Materia prima por 75.000, mano de obra el 20% de la materia prima más 15.000 y costos indirectos de fabricación es la mano de obra más 10.000. ¿Cuántos son los costos de la mercancía vendida para Textiles S.A.? Los invito a que hagamos el ejemplo y luego comparemos los valores. En La Vaquita Feliz tenemos entonces los 10.000 de materia prima, los 7.500 de mano de obra y para conocer el valor de los costos indirectos de fabricación debemos multiplicar el valor de la materia prima, que en este caso es 10.000, por el 2,5% y nos da un valor de 250 pesos. Los costos de la mercancía vendida serán 10.000 más 7.500 más 250 para un valor de 17.750 pesos. En la empresa Textiles S.A. tenemos materia prima por 75.000 y mano de obra, que nos indican que es el 20% de la materia prima más 15.000. Para conocer el valor de esa mano de obra debemos multiplicar el valor de la materia prima, los 75.000, por el 20% y a ese resultado le sumamos 15.000. Tenemos también que los costos indirectos de fabricación es la mano de obra, que ya sabemos que es 30.000, más 10.000 pesos. Los costos de la mercancía vendida para Textiles S.A. tendrán un valor total de 145.000. Hasta aquí entonces, ¿cómo sería el estado de resultados? Nosotros vamos a realizar el ejemplo para La Vaquita Feliz y ustedes de tarea lo irán realizando en paralelo para la empresa Textiles S.A. Lo primero que registramos es el valor de las ventas y el costo de la mercancía vendida. Con estos dos valores hallamos entonces la utilidad bruta. A los 450.000 del valor de las ventas le restamos los 17.750 del costo de la mercancía vendida y obtenemos una utilidad bruta de 432.250 pesos. El siguiente rubro que vamos a analizar son los gastos de administración y ventas. Como son gastos, no están directamente relacionados con la producción, sino que están relacionados con la administración y con el funcionamiento del negocio. Y nos encontramos algunas cuentas más comunes y son el salario del personal administrativo o de ventas, los gastos de papelería, los gastos de cafetería, los gastos de mercadeo y publicidad,
los servicios públicos y los arrendamientos de oficinas administrativas. Continuamos entonces con el ejemplo que estamos elaborando. La empresa Vaquita Feliz tiene asociados los siguientes gastos de administración y ventas. Salarios de personal administrativo. Actualmente la empresa tiene una secretaria a la cual le paga un salario mensual de 2.500 y un gerente con un salario anual de 35.000. Se compraron insumos de papelería por un valor de 6.800 y de cafetería por un valor de 3.900. Finalmente, los gastos para la campaña publicitaria tuvieron un valor de 13.670 más el 15% del valor de los salarios del personal administrativo. ¿Cuántos son los gastos de administración y ventas para la Vaquita Feliz? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a llevar a anuales los dos salarios, porque recordemos que el estado de resultados nosotros lo elaboramos para un año. Por eso multiplicamos el salario mensual de la secretaria por 12 y obtenemos que su salario anual es de 30.000, mientras que el salario anual del gerente es de 35.000. Finalmente, entonces, para conocer el valor de la campaña publicitaria, hacemos la siguiente operación. 65.000, que es el gasto por salarios de personal administrativo, por el 15%, y a ese valor resultante le sumamos 13.670. Los gastos de administración y ventas serán entonces la suma de 30.000 más 35.000 más 6.800 más 3.900 más 23.420 para un total de 99.120. Recuerden que de forma paralela de tarea estamos desarrollando el balance de resultados de la empresa Textiles S.A. y acá tenemos los datos para calcular los gastos de administración y ventas. Hasta aquí, ¿cómo sería entonces el estado de resultados que estamos elaborando? Vamos a registrar entonces unos gastos de administración y ventas. Tenemos un rubro de salarios del personal administrativo con un valor de 65.000, gastos de papelería y cafetería con un valor de 10.700 y gastos de mercadeo, ventas y publicidad por un valor de 23.420. A esa utilidad bruta de 432.250 vamos a restarle cada uno de estos gastos administrativos y de ventas para obtener la utilidad operativa, que en este caso son 333.130 pesos. Tenemos también un rubro de gastos financieros e impuestos. Cuando nos referimos a gastos financieros son los intereses de financiación que nosotros tenemos que pagar a una entidad bancaria cuando nos hacen un préstamo. Este es un elemento clave en la financiación de la empresa. Los gastos financieros van a estar directamente relacionados con la estrategia y con las decisiones de la administración acerca de cómo y cuánto financiar. Por otro lado, los impuestos corresponden al desembolso por el pago de impuestos que debemos hacer al gobierno y se calcula sobre la utilidad antes de impuestos. En la empresa La Vaquita Feliz tenemos asociados los siguientes gastos financieros e impuestos. Adquirió un crédito por el cual paga anualmente 45.670 pesos de intereses y el impuesto de renta establecido por el gobierno es el 40%. ¿Cuántos son entonces los gastos financieros e impuestos para la Vaquita Feliz? En este mismo enunciado tenemos los datos para seguir construyendo el estado de resultados de la empresa Textiles S.A.
De esta forma, entonces, continuamos construyendo el estado de resultados. Después de la utilidad operativa, vamos a registrar los intereses, que para este caso particular son 45.670 pesos. Y luego vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Para conocer esa utilidad antes de impuestos, vamos a hacer utilidad operativa, es decir, los 333.130 pesos menos los intereses, 45.670 pesos. Eso nos va a generar la utilidad antes de impuestos por un valor de 287.460 pesos. El enunciado nos decía que el impuesto de renta es el 40% y ese impuesto yo lo calculo con la utilidad antes de impuestos, es decir, a los 287.460 pesos los multiplico por el 40% y tenemos un impuesto de 114.984. Y por último, calculamos entonces la utilidad neta. En la utilidad neta, simplemente hacemos la resta entre la utilidad antes de impuestos, 287.460 menos el valor que tenemos que pagar de impuesto. En este caso, 114.984 y tenemos una utilidad neta de 172.476 pesos. Nosotros no vamos a aprender solamente a registrar la información, sino que vamos a aprender a realizar algunos análisis. Primero, para cada una de las empresas, con respecto a las ventas, vamos a determinar cuánto es el porcentaje del costo de la mercancía vendida y de la utilidad bruta. Como a nosotros nos dicen que es con respecto a las ventas, ese valor de las ventas es el que vamos a poner en el denominador. Y el valor con el que lo vamos a comparar es el que vamos a poner en el numerador. Para el costo de la mercancía vendida, entonces tenemos en el numerador 17.750 y en el denominador 450.000. Lo multiplicamos por 100 y tenemos un valor del 3,94 pesos. Es decir, que el porcentaje del costo de la mercancía vendida es del 3,94 o que por cada 100 pesos que yo vendo, 3,94 pesos son costo de la mercancía vendida. Hacemos el mismo ejercicio con la utilidad bruta y nos da un valor del 96%. Es decir, que de cada 100 pesos que yo vendo, 96 pesos me quedan como utilidad bruta. Vamos a analizar cómo se componen los gastos de administración y ventas en cada una de las empresas. Sabemos que el total de gastos de administración y ventas es de 99.120 y vamos a hacer el mismo ejercicio del punto anterior, pero con cada una de las subcuentas de este rubro. El porcentaje del salario administrativo es el 65,6%, de papelería es el 10,8% y de mercadeo es el 23,6%. Ya conocemos cómo debemos interpretar estos datos, así que preparemos para nuestra próxima sesión el análisis de los mismos. Finalmente nos piden como tarea que desarrollemos con respecto a las ventas cuál es el porcentaje de la utilidad operativa, de la utilidad antes de impuestos y de la utilidad neta, y teniendo en cuenta el porcentaje de la utilidad neta con respecto a las ventas, cuál de las dos empresas es más rentable. Para estos dos ejercicios ya conocemos cómo es el cálculo, así que te invito a repasarlo y prepararlo para la próxima clase. Acá tienes el valor de los porcentajes para que puedas comparar si el valor que acabaste de hallar es correcto. Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Te invito a que prepares tus dudas, inquietudes, observaciones para que las revisemos en nuestra próxima sesión sincrónica.